vamos a tener como experiencia compartida del día de hoy, existen experiencias en nuestro país actuales de desarrollo de procesos de planificación, como lo es el plan agroalimentario y agroindustrial, como lo es el proceso de planificación estratégica del territorio impulsado desde el Ministerio de Planificación, como es el Plan Industrial Argentina 2020, que hubiésemos querido que estuvieran presentes para exponerlo, en donde en realidad no se está entendiendo por plan un documento en donde blanco sobre negro un genio ha puesto la solución a un problema, porque estrictamente no hay solución de problemas. Lo que hay en el terreno social son intercambios de problemas, y la planificación se mete ahí y permanentemente juega y hace ese balance. No se está llamando a un libro plan, se está llamando a procesos de participación en donde, tomando por caso el plan agroalimentario, viniendo en el marco de un sector que viene de una crisis política formidable en el 2008, se ha logrado estructurar un proceso de participación en donde han participado, bueno, Isidoro nos va a comentar eso en el día de hoy, pero han participado miles de actores, decenas de facultades, asociaciones de productores, cientos de asociaciones de productores, organismos internacionales como el IICA, la FAO, el CEPAL mismo, o sea, procesos en donde se gestionan perspectivas diferentes sobre los problemas, conflictos, ideas, y a ese proceso le estamos llamando plan. O sea, es interesante el concepto de plan. ¿A qué le llamamos plan hoy? Creo que esto debería ser, en las experiencias de hoy, una de los ejes de discusión. ¿A qué llamamos plan en la planificación pública de estos años que corren? Entonces, creo que las experiencias que vamos a ver hoy van a ser sumamente ricas en eso. Y vamos a empezar con el primer panel, que nos traen dos experiencias interesantes del nivel internacional. El caso de Colombia, que es un país que ha logrado mantener la planificación aún durante la etapa del ciclo neoliberal, y que tiene una larga tradición en planificación, y el caso de Paraguay, que en la última gestión anterior a la crisis institucional que ha sufrido nuestro hermano país, ha desarrollado una experiencia de planificación importante que Hugo Roy nos va a comenzar a comentar en este momento. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Un gusto compartir esta experiencia de intercambio de aprendizaje, de enseñanza entre todos aquí en Salta. Agradezco particularmente la invitación a SAP y a CIP, quienes me han pedido que compartan un poco la experiencia de lo que hemos vivido en los últimos años en Paraguay. Le comentaba a Jorge, mi experiencia no es necesariamente en el sector público, yo soy economista, sino que en los últimos 3 años tuve la oportunidad de acompañar el proceso desde el gobierno, y me hacían la misma pregunta: ¿qué es planificar? Habiendo participado de otros procesos en el sector privado, en empresas nacionales, en empresas multinacionales, con organizaciones no gubernamentales. Siendo economista, participaba también en el debate de políticas públicas, en el debate macro. Entonces, me iba al sector público, a la institución rectora, que es la Secretaría de Planificación, con ese expertise, con ese bagaje, con toda esa inmensidad de preguntas en torno a cómo hacerlo. A lo cual habiendo llegado a una institución que este año, un mes atrás, cumplió 50 años, en donde pasó por todas esas etapas, y en los últimos años estaba en una etapa
de comillas, capas caídas, discusiones con instancia rectora en términos de políticas económicas o de finanzas públicas. Entonces, todo el tema de plan y presupuesto estaba muy presente, todo el tema de decisiones políticas, la planificación acompaña o es abandonada del debate político, está abandonada en la agenda política del país. En ese contexto iniciamos un trabajo y lo que yo hoy quisiera compartir. Rápidamente, si bien estamos al lado, menos de 1000 kilómetros, pondría sobre el tapete algunos puntos de la vida económica del país, sencillamente para posicionarnos desde dónde estamos hablando, de qué tipo de conflictos, qué tipo de realidades o intereses estamos conversando. Por otro lado, el tema institucional, que obviamente hoy está en crisis también, ¿verdad? Y en un tercer momento comentaría rápidamente los instrumentos de planificación presupuestaria que para finalmente plantear algunos tips a nivel de aprendizaje. Y yo creo que son esas preguntas, esos elementos las que llevo en mi mochila. Lo primero, los números de Paraguay. Paraguay es un país relativamente estable en términos macroeconómicos, pequeño, con un Producto Interno Bruto per cápita creciente, una inflación de un dígito. En la historia de Paraguay la mayor tasa de inflación fue de 44%, o sea que tampoco tenemos mucha experiencia inflacionaria, con un tipo de cambio en donde la moneda nuestra se está apreciando sistemáticamente, creciendo las exportaciones y un país tradicionalmente con superávit fiscal. Y lo segundo, ayer se comentaba lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros nos encontramos dentro del vagón de América Latina, es decir, con tremendas potencialidades en términos económicos, ya que exportamos alimentos, sector agropecuario con grandes capacidades, con gran potencial, creciendo a tasas de 2 dígitos, con las fluctuaciones que ayer se hacía mención, pero podemos pasar de una caída del 10% a un crecimiento del 40% de un año a otro, superficie cultivable creciente, exportación de carne también creciente, entre otras cosas, con sectores muy dinámicos, como siempre el tema comercio, ahora yacimientos mineros que se están descubriendo, energía eléctrica con mayor potencial, inversiones del importe del PIB que se están siguiendo, entre otras cosas, ¿verdad? Motivo por el cual nos ubicamos como la economía de mayor potencial, ya que en general tenemos costos bajos, ¿no? Lo que sirve para decir somos competitivos en la región. Si uno mira la economía paraguaya, hemos pasado tasas del 10% en la década del 70, cuando se construyeron las represas, a tasas cercanas al 3% en la década del 90, a 0 en promedio en la década, el inicio del 2000, y nuevamente ahora creciendo a tasas del 5% en promedio en los últimos años, teniendo 6,2% realmente el promedio, habiendo llegado a 15,3% en el año 2010. ¿Verdad? Como le comentaba anteriormente, el sector agrícola y el industrial, que básicamente está vinculado al sector agrícola, absorbiendo 1/4 de la economía. Si le agregamos ganadería, estamos hablando de casi 1/3. Una economía altamente dependiente del sector agrícola, el coeficiente de población es superior a 0,8. O sea, si llueve bien, nos va muy bien en la economía; si no llueve, nos va muy mal en la economía, ¿verdad? Estos años nos han llevado a que nuestra deuda externa, que tampoco nunca fue muy alta, los niveles más altos de nuestra historia son estos, cerca del 50%, y tenemos un nivel de deuda de 10%.
Y los temas presentes un tema presente en el Paraguay, el dinamismo del sector productivo, la fuerza política y económica del sector agropecuario, las rentabilidades que estos tienen. Los números de este año dan una rentabilidad por $600 por hectárea de la cadena soja por cosecha. En Paraguay, por el régimen de lluvia, tenemos 2 cosechas y media por año. 5 en 2 años, digamos 1 o 2 de abono agrícola, abono verde, ya está la habilidad de $2.000 por hectárea. Es un tema que está presente, las tensiones entre los sectores productivos, sector empresarial expandiéndose, agricultura pequeña contrayéndose, siendo desplazada del campo a la ciudad. Un segundo tema que está muy presente en la agenda de políticas públicas es el tema impositivo. La presión tributaria en Paraguay es del orden del 14%, un poco más bajo que la Argentina, marginalmente más baja, con una distribución, pero el sector público no depende exclusivamente de la erogación tributaria, depende también de los ingresos tributarios. Aquí tenemos, esa es la distribución de ingresos tributarios y no tributarios en el promedio de los últimos 10 años. Actualmente están en un 50%. Nosotros los no tributarios son los ingresos de las represas, Itaipú y Yacyretá, con una tendencia creciente porque hemos renegociado con Brasil y hemos triplicado el ingreso anual. O sea, esto va a seguir creciendo, motivo por el cual hay argumentos, comillas, sobrados argumentos para decir no generemos más presión tributaria. El segundo punto de debate. Con un sector público en donde, este 14% está compuesto principalmente de impuestos indirectos, IVA y aranceles, llegan a 60%, con impuesto a la renta, que llega al 20% de la recaudación tributaria. La tasa de la paraguaya de las empresas es 10%, y en las personas se aprobó recientemente, luego de casi 10 años de debate, es también del 10% fijo, o sea, no tiene tasas progresivas. El siguiente punto, por el lado del gasto, está vinculado a la composición del gasto. Casi el 50% rígidos, con un bajo nivel de inversión. Lo único que no sabré cuánto tiempo estoy hablando. Estamos como en los aviones, y como está prendido interfiere el micrófono y por eso se habla. Este tema de composición de gasto tiene como principal consecuencia la ausencia del sector público, la ausencia del gobierno en todo el país, territorialmente hablando. Cualquier variable social que uno mirara, los niveles de concentración del gasto están en Asunción y en las principales ciudades. Hola, ¿qué hora?
el cual la cobertura de las políticas públicas en Paraguay, la cobertura efectiva de salud, de educación, de las políticas de desarrollo social, de niñez, entre otras, eran muy, muy bajas. O sea, el gobierno central asistía a menos del 50% de los municipios, si por ejemplo, en mantenimiento de caminos. Si bien realizaba transferencia al 100% de los mismos, ¿verdad? En salud, 30% de la población nunca había asistido a un centro asistencial, público o privado. La cobertura de la educación, en la básica, está cerca, ligeramente superior al 90%, pero en la media, con una deserción muy elevada. A los efectos de sencillamente mostrar la evolución de las políticas públicas, muestro la retención escolar por cohorte. Lo que vemos es que la pirámide amarilla es más pequeña que las pirámides lila o celeste, lo que nos muestra nos estaría indicando una mayor cobertura. La amarilla es el cohorte que termina en el 94, la lila en el 2001 y la celeste la que terminó en el 2009. No solamente vemos una mayor cobertura, sino también vemos una mayor retención en el sistema. Es decir, de cada chico que ingrese,